estamos teniendo. Ya cerramos Daniel, ¿verdad? Sí. Esa ventana que Dios nos abre del futuro, esa ventana que Dios nos abre de cosas enigmáticas, pero ya reveladas, porque ya están, una vez que Él lo pone en su palabra, pues ya no podemos decir que sea oscuro. Tenemos que pedir iluminación al Señor para poder entender esas profundidades, como dice la misma Escritura, o profundidades de la sabiduría de Dios. Entonces, pues vamos a ir, ahorita nos vamos a ir ubicando en dónde estamos, porque ciertamente, ya mencionaba nuestro hermano Raúl, vamos dando saltos en la historia, a veces muy grande, de muchos años. Entonces ahorita vamos a tratar de recapitular y ubicarnos históricamente donde nos encontramos. Este libro de Oseas es de los llamados, ¿verdad? Llamados así por algunos hermanos. La Septuaginta es la que comienza a nombrarlos así, profetas menores. No se debe de pensar que son menores por importancia, son menores simplemente por la longitud de los escritos, ¿no? Entonces, realmente a eso obedece su nombre. Y fue Agustín de Hipona el primero en que los llamó así, en su libro de la ciudad de los dioses, o la ciudad de Dios, ahí menciona a los profetas menores. Entonces, también la Septuaginta los menciona como 12 profetas, ¿no? Entonces, los hebreos, por ejemplo, los griegos, los llamaban simplemente los 12 a este tipo de profetas, ¿no? Y los judíos los tenían en un solo rollo, ¿sale? Para que no se extraviasen, pues los tenían ahí. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver Oseas, así se los esbozo. Oseas fue contemporáneo de Isaías y de Miqueas. Ahorita vamos a verlo en el mapa cómo está. Y ellos profetizaban en el reino del sur, o sea, Judá, ¿no? Recordemos que pues a la muerte de Salomón, desafortunadamente el reino se divide, Jeroboam y Roboam, ¿no? Y vamos a ver cómo ambos reinos toman una ruta muy distinta, muy distinta. Y entonces, más o menos, hay diferentes posiciones en cuanto a los años que duró Oseas, en el sentido de ser ese profeta. Algunos dicen que 60 años, otros dicen que 70 y otros dicen que hasta 80. Y ahorita pues más o menos lo vamos a ubicar en el mapa. De hecho los dos tienen, nada más que son distintas cosas. Por ejemplo, aquí ya vamos a ver Oseas, ¿no? Y vamos viendo que Oseas está en el preexilio, pero acuérdense que hay dos exilios. El judío tiene dos exilios. Uno es con los asirios, cuando es invadido los asirios, que va al reino del norte, o sea, Israel. Y después, eso se da en el 722. Después, en el 586, vienen los babilonios. Y vienen los babilonios al reino del sur, o sea, Judá. Y ahí tenemos, por ejemplo, preexilio, o sea, pre-asirios, está Oseas, ¿verdad? Y Oseas, les decía, lo ponen del 760 al 700. También está Amós como preexilio, ahí siendo contemporáneo de Oseas, ¿no? Después viene el exilio, pero el exilio con los babilonios. Esto lo estamos viendo a nivel de exilios, ¿no? De exilios. Viene lo que ya nosotros estudiamos. ¿Qué estudiamos? Ezequiel y Daniel. Ezequiel ya lo estudiamos. Ellos son predicadores o profetas en él durante ese proceso tan terrible en el exilio, ¿no? Entonces, ambos, Ezequiel y Daniel, están en Babilonia, son llevados a Babilonia. En Ezequiel en el 597 más o menos,
Daniel del 605 al 536. ¿Vale? Después viene el pos, que también vamos hacia allá, vamos caminando hacia allá, ¿no? Posexilio, ¿no? Pero son enviados a Israel, Ageo en el 520, Zacarías también más o menos en el 520 y Malaquías del 435 al 396 Malaquías. Y todos estos que vamos a ver acá son también profetas. Por ejemplo, a Judá fueron enviados Habacuc, Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Sofonías y Jeremías con lamentaciones, y ahí vienen sus años. También a Asiria, ¿se acuerdan? Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Desde el 785 al 750 estuvo Jonás, ya no le tocó ver la invasión de los asirios, pero fue enviado a Asiria Jonás. Nahum también, y a Edom, un pueblo que no era judío. Esa es una de las características. ¿A quién fue enviado a Edom? A Abdías, ¿no? Por ahí, si nos damos cuenta, no solamente Dios se ocupó de su pueblo, también envió profetas a Siria. No eran judíos, ni los asirios ni los edomitas, ¿no? Los edomitas, ¿de dónde vienen? Esaú, ¿no? Esaú, vienen de ese origen, esos edomitas, y Dios les envía a Abdías, ¿no? Ahora en este lado vamos a verlo un poquito distinto. Acá lo vamos a ver a través de los reyes. Esa es una foto, ¿no? Con base en los profetas. Ahora esta es una foto con base en los reyes. Tenemos el reino del norte, o sea, Israel, y tenemos el reino del sur, Judá, y en medio, Pili, para que uses tu imaginación poderosa, están los profetas, ¿sale? A la izquierda, el reino del norte, al centro, los profetas, y a la derecha, el reino del sur, y ahí vienen los reyes del norte, y comenzamos, bueno, esto como decía nuestro hermano Raúl, viene todavía más arriba, porque aparte de, yo les traje estos dos cuadros, hay un tercer cuadro, que es donde inicia Jeroboam y Roboam con la división de los reinos. Ya no se los quise poner porque ya iba ya no sé iba a dónde ponerme yo. Exactamente, pero es ilustrativo, y después se lo subo en la plataforma para que tengan los tres. Y entonces empezamos, aquí vamos a empezar en el 841, ¿sale? Con el rey Jehú, ¿sí? Pero si como venimos allá de los profetas, vamos a irnos a la columna de los profetas. Si se dan cuenta, empieza Joel en el 814 al 798 como profeta. Después viene Joiada, Amós, y empieza Miqueas, Oseas e Isaías. Y estos tres van con Jeroboam II, que ese es el que se menciona en Oseas. Si leemos, ahí Jeroboam II, ¿no? Es con él. Y después viene Zacarías, Salum, Anahem, Pecaya, Peca y Oseas. Esos son los que son enviados en ese tiempo, ¿sale? Y en el reino del sur, cuando está Jehú, empieza con Ocosías. ¿Quién no se acuerda de Atalía? ¿Verdad? Después viene Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, ¿sale? Y de ahí empezamos, acuérdense, en el 722 le toca parte a Oseas. En el 722 caen los asirios al reino del norte, o sea, Judá. Ya la predicación de Oseas, dicen que todavía dura un poquito más, porque si le atribuimos 60 y a veces hasta 80 años, Oseas pues todavía estaría y cuando les tocó ya la invasión. Pero salta, ¿a quién? A Isaías. A Isaías sí le tocó. Del 722, Jeremías tiene esa trayectoria, ¿no? Hasta el 687 con Ezequías y Manasés, ¿no? Entonces, ahí hay varios reyes: Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim o Eliakim, Joaquín, que nada más duró 3 meses, Sedequías, y entonces viene la destrucción del templo de Jerusalén en el 586. El 21 de marzo del 586 llega Nabucodonosor, rompe el muro y Jerusalén es destruida completamente, ¿no? Entonces, más o menos,
ven cómo está aquel cuadro con este cuadro, pero a nivel de los reyes, ¿no? Quién estuvo gobernando y quién estuvo profetizando en ese entonces. Entonces ya ustedes, hermanos, más o menos nos podemos ubicar, ¿verdad? Las dos fechas claves para nosotros son los exilios. 722 los asirios, y de ahí empezamos a bajar. 722 y el 586 con los babilonios, y de ahí se hace todo. Ahí Dios vemos cómo manda a los profetas para, antes de advertirles, durante también recordarles, y después allá con Ageo, Zacarías y Malaquías a Israel post exilio, 520, 415, 396 también les sale, y después viene el periodo de 400 años de ¿qué? De silencio testamentario. Exactamente, ¿no? Donde Dios simple y sencillamente dice no más. No hay palabra. Exactamente, no hay palabra, ¿no? Y entonces vamos a vamos a regresarnos, porque ahora sí andábamos, ¿dónde? Ubicándonos, andábamos ya por acá. Ezequiel, Daniel 586 para abajo. ¿Sí? Si nos venimos para acá, acá estábamos. Fíjense qué brinco en la historia dimos. Hasta el 586, hasta el 536, incluso porque a Daniel le toca ver esa parte de los 70 años. Ya no nos dice nada la escritura qué pasó con Daniel, porque ellos regresan, pero ya no regresa Daniel. Parece que se quedó en Babilonia o se murió, pero ya no menciona la escritura nada de que haya regresado, o de qué pasó con, a lo mejor ya el rey no lo dejó venir, lo estimaba tanto, era tan querido. Ya estaba muy viejito. Ya estaba muy viejito, le tocó ver 4 imperios a Daniel. O sea, fíjense la hermosura de Dios en cuanto a su siervo. ¿Qué él pensaba cuando llegaron los babilonios? Pues este cuate no se va a ir nunca, ¿no? Aunque él sabía que Dios le había dicho, son 70 años que lo voy a dejar. Y cuando él entiende lo que Dios había dicho, dice, Dios cumplió su palabra. Nabucodonosor, a Dios, te humilló Dios. Y vimos cómo ese siervo de Dios fue pasando de imperio en imperio, ¿no? O sea, así es Dios cómo sostiene a sus siervos, ¿no? Eso nos da esperanza por todas las cosas que han de venir. A pesar de todas las tribulaciones que tenían Daniel en su vida, Dios lo protegió, ¿vale? Entonces, como decía nuestro hermano Raúl, nos adelantamos bastante. Imagínense, del 722 fuimos más allá del 587, del 586, bajamos todavía 40 años al 536 con Daniel, y ahora nos vamos a regresar con Oseas por acá, ¿no? Entonces sí pero es importante que nosotros nos ubiquemos, ¿no? Porque vamos otra vez del 500 al 700. Entonces sí es un salto ir allá y allá y allá. Entonces sí, de repente sí perdemos. Pues, ¿dónde estaba? ¿No? Cuando empezamos a leer Oseas, pero a ver, espérame, pues si es que Oseas, no, pues regrésate unos buenos años, ¿no? Pero bueno, lo importante y lo hermoso es ir conociendo la escritura y poder, sí, como hijos de Dios, tener todo ese conocimiento para poder manejarlo y para poder ubicarnos, ¿no? Donde Dios está haciendo su obra, ¿no? Y un poquito más. Entonces, pues, la división del libro, hablemos un poquito de la división del libro de Oseas, ¿no? Son 14 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 3, más o menos, vamos a hablar de la esposa adúltera y el esposo fiel. Y otra división podría ser el Israel adúltero y el Señor fiel. ¿Qué es la constante, hermanos? La infidelidad del hombre, y por otro lado, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no cambia. Por eso yo siempre digo, la Biblia no habla, no resalta al hombre. La Biblia está escrita alrededor de la inmensidad y de las maravillas de Dios. Así de simple. Nos muestra la escritura a ese Dios
que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque Él sigue siendo fiel. La Escritura dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no nos deja de amar. Si yo peco, ¿Dios me deja de amar? No, no nos deja de amar. No nos deja de amar en la misma intensidad, con la misma intención, con la misma dirección, con el mismo sentido. Dios no nos deja de amar. Pero aquí nos sentimos mal. Sí, a ver si logro permear esta idea. Nosotros cuando pecamos, evidentemente un hijo de Dios, ¿qué pasa? Se siente mal, ¿no? Pero una cosa es sentirse mal por el pecado, que es correcto, pero otra cosa es delante de Dios creer que perdemos su misericordia. ¿Por qué? Porque sería decir, no, es que yo pequé y entonces Dios es su sentido del amor disminuye, se ve afectado. Y sería una contradicción con lo que dice la Escritura, que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse, ¿no? Entonces no puede ser. Y lo hemos visto. A lo mejor nosotros hemos pasado por periodos de pecado y usted ha visto que la mano de Dios se ha retirado de su vida. Nosotros siempre vemos un plato en nuestra mesa. Siempre. Miguel, te portaste no negro sino oscuro y Dios siempre me está ofreciendo el plato. El mismo plato, con el mismo amor, esperando con la misma paciencia de, pues aquí estoy, aquí sigo, te sigo amando, te sigo esperando. ¿Qué pachu? ¿Verdad? No podemos decir, no, es que Dios se apartó de mí. Como lo vamos a ver, esa frase justamente es la que me llamó la atención del primer capítulo de Oseas. Pero vamos a avanzar. Entonces, bueno, eso más o menos sería una división. Después, en el hebreo, la palabra es Oshea, ¿no? H-O-S-H-A-A, que significa salvación. Que es lo mismo como Josué. Josué es Jesús, también Jesús es salvación. Se parecen, más o menos, ¿no? Antes de que Moisés le cambiara el nombre a Josué. ¿Quién es el autor de Oseas? Pues Oseas, ¿no? Él es hijo de Beri, dice ahí en el Oseas 1.1, en Oseas 1.1 dice, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías. Menciona ¿cuántos reyes? 4. Vamos a verlo por acá. Menciona a Usías. Y si nos ubicamos aquí está Usías, en el 10. ¿Lo ubican? Usías, después menciona a Jotam, después menciona a Acaz, y después se brinca a Ezequías. ¿Sale? Acá está Ezequías. O sea que Isaías y Oseas fueron contemporáneos, ¿no? No nos dice la palabra de Dios que se hayan conocido, no lo menciona, si no lo menciona la Escritura no tuvo ningún caso que mencionarlo, ¿no? Pero bueno, entonces ya vimos cómo nos podemos ubicar con los reyes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿fue esposo de quién? De Gómez. Creo que es lo más que llama la atención, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que, dice Oseas 1.3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Bueno, dicen el 1.3, pero en realidad sabemos que ¿cuántos hijos fueron? 3 hijos, ¿verdad? 3 hijos. Y entonces vamos a ver qué dice Oseas, por ejemplo. Si alguien, Ruth, ¿me puedes ayudar a leer Oseas 1.4? Después Luisa, Oseas 1.6. Y después mi hermano José Luis, Oseas 1.9. ¿Sí? Adelante. Dice así. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Sí. ¿El 6 ahora? 1.6. Sí, 1.6. Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. El Señor le dijo a Oseas, llama
llama lo Rumaama a la niña porque ya no volveré a tener compasión del reino de Israel. No los perdonaré. Y el 9 finalmente. Sí. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Muy bien. Entonces a uno le pone, tiene 3 hijos Oseas con Gomer, y a uno le pone Dios desparrama o esparce, que es Jezreel, eso es el significado de Jezreel. Después viene otro, Lo Ruamá, que es, dice, no misericordia, eso es el significado. Y el tercero, que es Lo a mí, dice, no es mi pueblo, no son mi pueblo, no mi pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí algunos, estaba yo leyendo algunas posiciones respecto a Gomer, ¿no? Porque Dios le dice, ve, ¿qué le dice en el, donde dice que se allegue? Mujer fornicaria, dice, entonces, ve, en el 2, ve, tómate una mujer fornicaria, ¿no? Y haz hijos de fornicación. Entonces muchas veces dicen, se encuentra unos comentarios de todos, no, pero es que cómo es posible que Dios le haya pedido eso, ¿no? Recordemos algo importante de Oseas y de Dios. Fíjense hasta dónde Dios hace para enseñarnos, para mostrarnos, para revelarnos a nosotros nuestra condición. Y no es la primera vez, Oseas no es la primera vez que Dios lo hace, tomar un ejemplo para que nosotros caigamos a la cuenta de, soy yo. El ejemplo, uno de los ejemplos podemos tomar a David. David a mí me encanta, cuando va el profeta Natán, ¿y qué le cuenta? ¿No le cuenta una parábola? Y le dice, no, rey, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, no llega así, Natán. Pues fíjate que así, y así, y así, y así. Y que se enciende el rey. ¿Dónde está? A ver, dime, ¿no? Y el profeta, Eres tú. hijo rey, ¿qué crees? Eres tú. No es la primera vez. Pues nosotros podíamos reaccionar, no, pero Señor, ¿cómo así? ¿Cómo le pides esto a Oseas? Lo que se dice, y esa parte de lo que nosotros tenemos que entender es que esta historia de Oseas, este libro de Oseas cuenta una historia, y en el primer capítulo desde luego es golpeante la historia, ¿no? Porque cómo Oseas, cómo en estas condiciones, pero en el fondo es la ejemplificación de la fidelidad de Dios contra la infidelidad del hombre, ¿no? Ahora, esta historia de Gomer y de Oseas nos está ejemplificando justamente lo que pasó Dios con su pueblo, con Israel, ¿no? Dios toma a Israel, ¿de dónde? Dice, yo te vi en Egipto. De ahí lo trae a Israel, y lo lleva y lo cuida y lo procura y lo provee, y de repente Israel simple y sencillamente le da la espalda a Dios. Y entonces lo que se nos dice de Oseas es que Gomer no era en el principio prostituta, porque si está ejemplificando la historia de Dios con Israel, Dios no tomó hacia Israel. Él la vio, la procuró, se comprometió con ella, y entonces después Israel dice que se prostituyó, ¿no? Y entonces eso es lo que pasó con Gomer. Ella engendra 3 hijos y después entonces se da la actividad. Pero la realidad en el fondo, hermanos, lo que vamos a ver una vez más, Dios hablándole al hombre y diciéndole, en este caso evidentemente está enfocado al pueblo de Israel, pero ¿qué le está diciendo? Yo te amé, yo te procuré, y aún así me diste la espalda. O sea, ese es lo que Dios trata de explicarle al pueblo, y el pueblo al final de cuentas termina no entendiendo.
Termina no entendiendo. Eso es lo que a nosotros nos debe de preocupar. Mi condición está dada para que yo pueda, determinado momento, potencialmente darle la espalda a Dios. Fíjense, potencialmente. A veces decimos, no, es que no vamos a pecar. Y yo así le pongo un signo de interrogación, ¿no? Así grandote, ¿no? Somos potencialmente pecadores. Regenerados sí, santificados sí, pero no significa que no pecamos. Aguas, hay que tener cuidado. Porque quien dice no peca hacia Dios, mentiroso. Ahí están las 3 cartas de Juan, lo podemos leer claramente. Y entonces esto es otra vez esa advertencia de Dios hacia el hombre diciéndole, mira la manera en la que yo te he amado y mira la manera en la que tú me has abandonado. Y así lo dice. Vamos a ver, porque ahí se menciona la palabra abandono. Antes de continuar, quiero leerles esa parte. Dice aquí en el 3: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Bueno, ya lo leían eso nuestros hermanos. Vamos a leer el 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Bueno, dice, me veo porque no lo encuentro. ¿Dónde está? Dice, se me perdió. Bueno, ahorita encuentro. Pero nuevamente Dios les dice, me han abandonado. Y entonces, hermanos, podemos ponernos a pensar, ¿cuántas veces nosotros le hemos dado la espalda al Señor? Ese es el llamado, de ponernos a meditar cuántas veces nosotros le hemos abandonado. Cuántas veces nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Y sobre todo es cuál es la retribución. ¿Cuál era la situación de Israel en aquel momento? Pues no creamos que antes del exilio la situación de Israel era precaria, no. La situación era de prosperidad y de crecimiento, pero obviamente había una corrupción moral y un adulterio espiritual, ¿no? Entonces, realmente no podemos pensar que Israel estaba en ese sentido antes del exilio. Aquí está el exilio en el 722. Aquí ellos tienen una situación cómoda, económicamente cómoda. Y entonces nosotros podemos pensar, no, es que en los buenos momentos uno siempre se acuerda de Dios, en los buenos momentos uno siempre está ahí fiel. ¿Será? Parece que es al revés. Los buenos momentos pueden ser, si no nos ponemos abusados, pueden ser una atracción a pecar contra Dios. Te olvidas, crees que el plato que tienes en la mesa proviene de tus fuerzas, como dice mucha gente, por sus méritos, por sus esfuerzos, porque son irresistibles, porque son muy trabajadores. Y Dios dice, ¿qué pacho? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya me olvidaste? Esa es una reflexión que nos invita a hacer este libro. Entonces, Dios le dice que haga a Oseas algo para que el pueblo pudiera entender
qué era lo que pasaba, qué era lo que ellos estaban haciendo con Dios, ¿no? Porque le dice, porque la tierra se prostituye gravemente y han abandonado al Señor. Porque la tierra se prostituye gravemente, han abandonado al Señor. Porque la tierra, dice la Reina Valera, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Apartándose de Jehová. Y entonces, hermanos, nosotros nos podemos poner a pensar, la idolatría era lo que a Dios no le agradaba. Una de las cosas a las que Dios no se agradaba. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué ídolo tenemos? Nuestro yo, nuestro ego, nuestra desobediencia. ¿Qué preferimos? ¿Qué prefieres hoy a Dios? Y si lo buscamos le vamos a encontrar, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces vivimos como el pueblo de Israel. Tú vete sobre la pachanga que no va a pasar nada y no observamos, no abrimos los ojos. Y hay que pedirle a Dios que nos abra esos ojos, porque muchas veces no nos damos cuenta hasta que llega un profeta, ¿no? Hasta que llega Natán y nos dice, ¿qué crees? Tú eres el que le está fallando a Dios, ¿no? No se trata de culpar a nadie más. A veces, muchas ocasiones, volteamos a ver a la esposa, ¿no? O la esposa nos voltea a ver a nosotros, o los hijos nos voltean a ver a nosotros, pero la realidad es que los culpables de nuestra situación somos cada uno de nosotros. No se genera a partir del otro, se genera a partir de mí, el problema que yo tengo, las dificultades que yo tengo. Evidentemente, hermanos, sin Dios es todavía peor la situación, porque no tenemos. Leíamos que el pecado confunde. De nosotros, como decía ahí en Daniel, cuando revisamos Daniel, de nosotros es la confusión. De nosotros es la confusión, porque lo que genera el pecado no es claridad. Cuando andamos en pecado, no me digan que somos muy claridosos y decimos, no, yo estoy, alzamos las banderas y ay, yo estoy en pecado, véanme, ¿sí? Claro que no. El pecado lo ocultamos, el pecado lo escondemos, lo sobamos porque nos gusta. Eso no es algo que tengamos que ocultar y decir, ay no, eso no, pues si está escrita la Escritura por eso, para revelar nuestro pecado, porque Dios nos conoce, Él sabe cómo operamos. Entonces sería algo incoherente, ¿no? Decir cómo es que actúa el hombre. Y el hombre en Oseas es abandonador del Señor, de los caminos del Señor. Ahí lo dice, la tierra se prostituye, o sea, haciendo alusión a su pueblo, la tierra se prostituye y entonces me han abandonado. La consecuencia es, me han abandonado. Me han abandonado. El Señor, esa es una de las demandas que tiene. Pero, como lo vemos a lo largo de la Escritura, el Señor los deja así. Sí, tú vive como quieras. Adelante. El Señor permite que el hombre actúe mal. Pero ¿está de acuerdo? Como dicen por ahí, Señor, bendíceme, ¿no? Y andamos en tinieblas. ¿Será? Señor, bendíceme y andamos en tinieblas. Esperamos una bendición de Dios andando en tinieblas. Pero mucha gente lo dice. No, Señor, bendíceme, ¿no? Bueno, no los narcotraficantes van y le rezan a su ídolo y tienen al lado a la Virgen María diciendo, Madre, bendícenos. ¿No les parece? Es una locura, pero se hace. Eso es lo que se hace. Y entonces el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel, y hubo reyes que dice, e hicieron